Bien, distinguidos amigos, nuevamente estoy con ustedes hoy día 24 de marzo del año 2012. Vamos a continuar con el tema que traíamos del proceso de la iniciación esotérica. Quiero enfatizar esto, ¿cierto? Porque ahora cualquiera que entra a un colegio dice, pues se inició en el colegio. O cualquiera que entra a un arte, la albañilería, la construcción, él se inició en la albañilería, en la construcción, él se inició en el derecho. No, aquí se trata de el proceso que conduce al fuego sagrado de la Madre Divina Kundalini, al proceso esotérico de la iniciación, aquel que buscaron y explicaron los alquimistas para los que tuvieran entendimiento. De modo que estamos hablando del proceso que conduce al hombre auténtico, al hombre real y verdadero, del que habla el Génesis de las Sagradas Escrituras, para de ahí pasar al Hijo del Hombre de que habla nuestro Señor el Cristo. Pues bien, habíamos llegado nosotros en el último tema a los mercurios, a cómo se llega en el proceso que se tiene que realizar aquí en el organismo, digamos en la máquina orgánica, a los mercurios. Pero en relación a eso de los mercurios, es necesario enfatizar cosas concretas, hechos concretos. Si no se tiene esa emoción característica, específica de lo divinal, si no se tiene ese impulso interior, ese sentimiento interior, como ese arrobo, como esa necesidad de ir en búsqueda del auxilio del ser, del Padre o de Dios, pues inútilmente se entiende esto en forma intelectual. Entender el proceso es hasta sencillo, pero realizarlo es donde está todo el contenido del proceso que conduce a lo iniciático. Y es necesario volver a enfatizar que si no hay méritos, como se llama, méritos del corazón, en el trabajo a iniciar, no hay posibilidad de ningún logro. De modo que es necesario tener esto. El gran maestro Ravolú, por ejemplo, dice, él realizó todo este trabajo y lo escribió hermosa, digamos de una manera hermosa, eficiente en sus obras, ¿no? Aquí estamos como cooperando de ese trabajo a un entendimiento más generalizado, para que se vea dónde está la falla. Y él nos dice que considerando al ego como un gran árbol, este árbol tiene unas raíces gruesas que lo sostienen. Esas raíces gruesas que lo sostienen son, digamos, en relación al ego, como el ego que sostiene a nuestro estado actual del mundo. Esas son las raíces para que el árbol se sostenga. Esos son los egos, las cabezas de los egos. La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Porque vamos a luchar para despegarnos de esa forma de pensar, sentir y actuar de nosotros en el mundo. Y esto es el propósito iniciático, que estuvo oculto toda la vida hasta cuando en esta época gloriosa y a la vez espantosa del cierre de la humanidad, viene el gran avatar Samael Aun Weor y nos devela lo que se llama el Apocalipsis develado, la quinta verdad,
y nos entrega el proceso abierto para que todo aquel que quiera someterse a ese proceso, realizar en él ese proceso y esté maduro, lo alcance, porque muchos hemos sido los llamados, pero a ver, ¿cuántos son los escogidos? Este es el detalle, el problema. Decíamos que este gran maestro nos presenta un árbol con raíces poderosas, pero que esas raíces, y cualquiera lo puede verificar en el agro, están llenas de fibritas, de pelitos, que vienen y se riegan por toda la tierra para capturar ahí su alimento, su nutrición. Es un ejemplo muy bonito y muy ajustado. Pues si nos dice que el yo es algo muy parecido, es como un árbol gigantesco con esos 7 grandes tentáculos después del pecado original y un desarrollo espantosamente aterrador y poderoso que está establecido en la humanidad, en cada persona, y que esas fibritas, esas raicecitas delgaditicas, son las que van a llevar el nutrimento al yo, a la cabeza, a la legión. Y así son los árboles. Observen ustedes y verán que esas fibritas pequeñas que salen de la raíz van a nutrirse, van a tomar el agua, la tierra, las sales, los minerales, todo lo que hay en la tierra y lo van a llevar a las raíces conjuntamente con el resto del árbol, que es la manifestación. Pienso que más o menos me entienden ustedes. Pues esas fibritas, esas hierbitas, esas tiritas que salen de las raíces y que van a nutrir a las raíces y al árbol, se conocen como, en esta doctrina muy clarificada y especificada por el gran maestro Raúl, como los detalles. Eso aplicado ya aquí a la psicología se conoce como los detalles. Y los detalles son los que vienen a nutrir al ego madre, al ego en general, al ego total, al ego grueso, a la raíz gruesa. Pero esos detalles nos dicen que son tan diminutos, tan cotidianos, que uno ni los ve, ni se fija en ellos, ni piensa que esos detalles van a fortalecer al ego. Pues no, esos detalles son los que van a alimentar al ego. Y para empezar en este proceso, se necesita prepararnos de manera que estemos en estado de alerta percepción, alerta novedad, a los detalles del cotidiano vivir. Miren ustedes cómo trato de poner las cosas dentro del ambiente correspondiente en que cada uno nos encontramos. Ahora no podemos irnos a la montaña, como en la antigüedad. No podemos aislarnos en un castillo, como en la antigüedad. No podemos meternos en una cueva. No, tenemos que afrontar el estado de la autorrealización íntima. Es en el lugar donde nos encontramos y de ahí salir, ¿cierto? De ahí. Bueno, para salir de ahí, para mejorar el nivel del ser en nosotros, para equilibrar los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, para que cada uno de ellos trabaje con su propia energía o con su propio hidrógeno, el camino a seguir cuando se tiene la disponibilidad del hombre, cuando queremos marchar definitivamente hacia el proceso, al proceso iniciático, vamos a establecer en nosotros la autoobservación psicológica. Y la autoobservación psicológica se va a dirigir permanentemente, a establecer permanentemente en los 3 grandes cerebros resultantes
de los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Volvemos, los 5 centros inferiores de la máquina orgánica son el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual, cada uno como los hemos señalado en su lugar de centro. Estos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, esta es la máquina orgánica, este no es el hombre, se simplifican, se concretizan en 3 grandes cerebros. Un cerebro es el cerebro intelectual, que está en la cabeza. Otro cerebro es el cerebro emocional, cuyo centro es el corazón. Y otro tercer cerebro es lo motor instintivo sexual, que está en el aparato sexual. Esos 3 cerebros, si yo establezco la autoobservación psicológica, mi autoobservación rigurosa y permanente en mí, por uno o por varios de esos cerebros se va a manifestar el ego. Y ahí es donde voy yo a poder capturarlo y a poder salir a conocerlo, reconocerlo, enjuiciarlo y decapitarlo. Pero aquí es necesario aclarar algo. No se puede dar la muerte del ego, sea como detalle o sea como legión en sí, si no disponemos de un principio extraordinario que es la Madre Divina en cada uno de nosotros. La Madre Divina es una de las partículas, es una parte del ser que se expresa en la esencia de nosotros. La esencia son multitud de partículas del ser que están dispersas en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestros vicios y en nuestras degeneraciones. Esas partes del ser luchan cuando es propicio al iniciado por reunirse, por solicitar la liberación o la cristalización del alma. Bueno, este es más complejo. En todo caso, en esas partes del ser está la Madre Divina. La Madre Divina se llama Devi Kundalini Shakti. Repito, Devi Kundalini Shakti. Esa es la Madre Divina en cada uno de nosotros. No es que esté por allá en una nube, ni que esté por allá en un cielo, una sola madre para todos. No, la Madre Divina de cada uno de nosotros está dentro de cada uno de nosotros en la esencia. No está en ninguna iglesia, ni en ninguna catedral, ni en ningún camino, ni en ninguna carretera por ahí como un bulto de barro, no. Está aquí dentro de cada uno de nosotros. Y la misión, la función fundamental, básica de esta Madre Divina, que es la madre de nuestra esencia en sí, que es la Madre Divina, la parte del ser del amor, pero derivado, del ser, pero derivado. Esa Madre Divina tiene la función, justamente, de defender el desarrollo, o mejor la manifestación de su esencia integral, para que cristalice. Y si clamamos a esa Madre Divina con profunda convicción, con profundo respeto, con profunda necesidad íntima, a que nos decapite tal o cual, digamos, deseo, tal o cual ego, tal o cual detalle del ego que hayamos nosotros capturado en la autoobservación psicológica establecida en los 3 cerebros de la máquina orgánica, le pedimos a ella que nos decapite, porque nosotros hemos visto que esa es una entidad de una legión que quiere precipitar el cuerpo a satisfacer su deseo, digamos el de la ira.
que es tan normal en todos nosotros. Entonces encontramos un detalle de la ira. Vamos a ver que ese detalle, esto es cuando empieza uno a trabajar, el análisis se hace como en un relámpago, como un rayo, inmediatamente, porque entra la intuición, entra un aspecto de la intuición y uno se pone, pues, se vuelve como tan hábil, tan predispuesto a eso, que captura inmediatamente el ego, y entonces inmediatamente también lo juzga uno, porque ve, lo confronta con el desarrollo que va a tener, con lo que me cuesta a mí o me costaría, y posteriormente el daño que me hace, el impedimento que me produce. Luego tomo un defecto, digamos, de la ira, un momento de ira, ¿ah? Entonces yo invoco a mi Madre Divina en ese mismo instante a que me decapite esa manifestación de ese ego, de ese detalle. Y si mi súplica, si mi ruego, si mi solicitud de auxilio a la Madre Divina Devi Kundalini Chakra, miren cómo se los enfatizo, a mi Madre Divina particular íntima que está en mí, llamada Devi Kundalini Chakra, si ruego a ella con el mérito requerido, ella inmediatamente quema, desintegra, pulveriza esa faceta, digamos, ese momento de la ira que me viene afectando. Y así en todos los detalles, y de esta manera, durante el día, durante la noche, durante la convivencia, afloran a mí los distintos detalles que van a alimentar al ego. Creo que está bien entendido en principio. Una vez me propongo yo en esa autoobservación continua, es decir, es que yo no puedo olvidarme de mi ser, porque cuando me olvido de mi ser, me arrastra la tentación, me arrastra el impulso de un ego y me lleva obviamente al fracaso en el proceso y a la desestabilización de los 5 centros de la máquina, los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Porque estoy proponiéndome organizar los 5 centros inferiores de la máquina orgánica para que cada centro pueda trabajar con su propio hidrógeno, con su propia energía, y pueda yo establecer en mí la castidad, para que con ese estado de castidad, cada cilindro trabajando con su energía, el centro sexual tenga la materia prima con la cual voy a trabajar. Esto hay que enfatizarlo mucho. Entonces mi Madre Divina, Devi Kundalini Chakti, ella tiene la misión específica de salvar su alma, para que el alma cristalice y pueda entonces más adelante volver al ser, volver a Dios, salvarse, ¿no? Si estos detalles, si yo empiezo un trabajo detallado, firme y decidido de la autoobservación de los detalles y de los egos, y el proceso de confrontación y de valoración, es decir, hay que reconocer ese ego y también enjuiciarlo y también someterlo a que la Madre Divina lo decapite, lo pulverice. No hay otra forma de acabar con el ego. Esa misión, ese trabajo, esa tarea es de la Madre Divina Kundalini Chakra. Nadie más lo hace. No lo hace la mente, no lo hace un mago, no lo hace otro mago, no lo hace un maestro, no lo hace nuestro Señor Jesús el Cristo, no lo hace Buda, Mahoma, no lo hace rezos, no lo hacen plegarias, no lo hacen devociones, no lo hacen ser un devoto que va todos los días y recibe pan y vino. Nada de esas cosas mata a los defectos ni a los detalles.
Solo la Madre Divina Devi Kundalini Shakti puede aniquilar, cancelar, desintegrar, pulverizar a los defectos. Esto quiero enfatizarlo correctamente, porque ahora hay muchos, digamos, bribones del intelectualismo y muchos santurrones digamos, del falso sentimiento del ego, o digamos, del misticismo barato, o de los impostores, que señalan este o aquel camino. Quiero, pues, observar detenida y definidamente eso. Solo la Madre Divina Devi Kundalini Shakti tiene la misión y el poder de reducir a polvorera cósmica a cualquier ego, de llevarlo al abismo. Así, mis amigos, que este trabajo de establecer el equilibrio en los 5 centros inferiores de la máquina orgánica es indispensable, y con este proceso se puede equilibrar, porque cada que va la Madre Divina desintegrando un ego, esa energía va equilibrándose en cada cilindro, y cuando estos 5 cilindros o centros inferiores de la máquina orgánica están equilibrados, cuando ya se llegó a la castidad, que eso, así se llama esto, la castidad, cada centro trabaja con su propia energía y tenemos la materia prima, o sea, el hidrógeno 12 de la energía sexual, con la cual pues se inicia el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, como ya vimos, la muerte del ego, el trabajo en la fragua encendida de Vulcano, o en el AZF, o con la energía sexual, en el connubio amoroso del hombre y la mujer. Entonces vamos, ese es el segundo factor, y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Desde ya nos estamos sacrificando, porque estamos llegando a mejorar nuestra condición humana y social, entonces vamos a mejorar al mundo. Pero el trabajo del sacrificio por la humanidad va directamente contra el egoísmo, por verlo de una manera así. ¿Por qué? Porque el egoísmo no permite que uno le transmita a otro el conocimiento, y eso es lo más grave. Cuando este conocimiento se adquiere, yo debo de llevarle el mensaje a otro, a la humanidad entera, al que escuche, al que tenga necesidad, para que ese también a su vez luche por su propia liberación. De modo que si no hago eso, yo caigo en el egoísmo, y al caer en el egoísmo yo no progreso. La Madre Divina no traga entero. La Madre Divina Kundalini Shakti es nuestra conciencia misma, y ella no da un paso adelante si yo no reúno, si no tengo las condiciones requeridas para que ella avance en su proceso en mí. Está muy claro, ¿verdad, mis amigos? Si no tengo yo ese equilibrio, ese trabajo ordenado en los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque ahora se trata es de transmutar la energía sexual, de transmutarla. Y la energía sexual no se puede transformar si no hay los méritos del corazón. Puede una pareja estarse 10 años, 20 años, 50 años cohabitando, diciendo que está trabajando en la transmutación, y no ha transmutado ni una milésima. Por el contrario, va a despertar los poderes del abominable órgano cundartiguador, va a despertar en el mal y para el mal, como está concebido en la Biblia. Unos despiertan para vida eterna y unos despiertan para gloria y otros para condenación eterna. Entonces a esos se les desarrollan las facultades y poderes del abominable órgano cundartiguador, la antítesis de lo iniciático, la destrucción, la fatalidad, la muerte. Amigos, estoy hablándoles con las cartas sobre la mesa porque estamos tratando de enderezar
el entendimiento que muchos no han podido capturar, no han podido coger y por lo tanto continúan ahí en un batallar que en vez de producirles algún beneficio, les trae la desgracia, les trae pues un proceso de impostores, de mitomanía, de Hanamusen, en fin, unos estudios que más adelante también podemos tocar, porque estamos en el proceso iniciático. Me parece que con este replanteamiento o redondeamiento de lo que venimos tratando, ahora sí vamos a ver el asunto del trabajo de la transmutación de las energías sexuales en el próximo tema. Muchas gracias.